Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por donde estamos saliendo. Estamos en un programa más de esta serie que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Hoy es jueves, como siempre, nos reunimos y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, porque a raíz del tema que hablamos la semana pasada, que fue el tema de los sacramentales, hubo muchísima gente que nos escribió agradeciendo por el tema, felicitando por el desarrollo que habían hecho el padre Juan y el hermano Fernando, el hermano Sebastián, solicitando la presencia de ellos nuevamente. Y también surgieron muchas dudas al respecto de lo que son los sacramentales y mucha confusión con algunos amuletos o talismanes que la gente a veces usa por desconocimiento, por ignorancia o a veces pues por superstición también, ¿no? Entonces el día de hoy hemos decidido reunir nuevamente al equipo de la semana pasada, que desde ya pues los saludamos al padre Juan Navarro. Salve María, hermano Sebastián. Bienvenido. Estar aquí nuevamente. Salve María, hermano Fernando. Salve María, padre. Y ahí el hermano Fernando, como ya el padre Juan lo presentó también, que nos acompañó la semana pasada y hoy está nuevamente con nosotros para apoyarnos en este tema tan importante también. Salve María. Sí, es una gracia y un gusto estar nuevamente. Bueno, hermano Sebastián, antes de abordar propiamente el tema, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción y sobre todo para situar a los que nos acompañan el por qué tratar de este asunto de los talismanes, los amuletos. Es muy interesante porque nos tenemos que remontar al libro del Génesis, el origen de la creación. Todos sabemos que Dios dentro de la creación creó también, hizo o marcó, determinó una enemistad entre la raza de la serpiente y los hijos de las tinieblas y la raza de la Virgen, los hijos de la luz, y que es una lucha, es un combate que se da y se va a dar hasta, en fin, el fin del mundo durante toda la vida. Todos somos testigos, sentimos en nuestro día a día esa lucha espiritual, ese combate contra nuestras malas tendencias, nuestras malas inclinaciones, contra el pecado, el esfuerzo que tenemos que hacer para vivir en la gracia de Dios, practicar los mandamientos. Como veíamos en el programa anterior, la Iglesia nos da una serie de sacramentos, nos da una serie de armas, nos da una serie de herramientas, de devociones sacramentales para armarnos contra los enemigos, contra los hijos de las tinieblas, contra el poder del demonio y su influencia en cada uno de nosotros. Pero también es importante ver el otro lado. Claro. El demonio no se queda de brazos cruzados, el demonio no tiene vacaciones y el demonio de alguna forma también como que caricaturiza lo que es la Iglesia. Evidentemente que él no tiene sacramentos, evidentemente que él no tiene sacramentales, pero él se sirve también de símbolos, al igual que la Iglesia también utiliza símbolos para llevar la verdad, para alcanzar a las personas, hacerles el bien, transmitirles las bendiciones de Dios. El demonio también se utiliza de símbolos y determinados objetos que por sí, algunos de ellos, como veremos, en sí no tienen, no son ni buenos ni malos, pero que por un uso indebido que se hizo, un origen que se le da, propiamente como que ese objeto utilizado de determinada forma abre, si no tomamos cuidado, determinadas puertas de nuestra alma para una influencia del demonio. Padre, muy interesante eso que usted comienza comentando de que la vida es una lucha, ¿no? No hay nadie que se pueda escapar de esa lucha, principalmente espiritual, que es una lucha que tienen encarnizada, por así decirlo, el demonio y, digámoslo así, nuestro ángel de la guarda. Uno nos quiere llevar para el cielo y nos ayuda pues a conseguir gracias, nos protege todo, y el demonio que él está loco por perder nuestra alma y nos quiere llevar para el infierno. Y eso que usted habló muy interesante de las herramientas que a veces el demonio usa y que nosotros por descuido o tontamente, o porque nos regalan o porque nos parece algo bonito, algo moderno, algo simpático, las utilizamos, las empezamos a utilizar. O por pura superstición, ¿no, hermano Fernando? Exactamente. Y también una cosa que me gustaría acrecentar lo que decía el padre con respecto a esa enemistad que San Luis María de Montfort dice que es una enemistad que es Dios que la puso. Él fue el creador de esa enemistad. Es la única enemistad que él puso en esta tierra, en este mundo, en la creación, es esa lucha entre el demonio y sus secuaces y Nuestra Señora y la estirpe y los hijos de Nuestra Señora. Y que la táctica que el demonio utiliza, evidentemente, es siempre esconderse, ¿no? Él nunca se va a presentar de una forma manifiesta, clara, abierta,
sino que él se va a esconder o sus influencias pues también las va a intentar solapar Claro. en determinadas situaciones, objetos, precisamente para hacer llegar hasta aquellos a los cuales él quiere, en fin, perjudicar, ¿no? Padre, ¿sabe que se me viene ahorita a la cabeza leyendo un poco hace un tiempo sobre el Imperio Romano, un libro muy interesante? Comentaba lo que era el Panteón. No sé si nuestros queridos oyentes, ustedes se acuerdan lo que es eso. Era una especie de templo, que el Imperio Romano era un imperio, o sea, ellos eran politeístas, ellos creían en cualquier cantidad de dioses. Y ellos tenían algo que pueblo que ellos iban conquistando, como que para que el dios de ese pueblo conquistado no se pusiese bravo, ellos agarraban esos dioses, dioses con T pequeña, dioses entre comillas, y los metían en ese panteón. Entonces, ese panteón era como una especie de templo en el cual los romanos, el pueblo romano, le rendía culto a todos los dioses, que en el fondo, como diría San Pablo después en la carta a los Corintios, eran demonios que, digamos, le pedían su protección para cualquier cosa, contra la guerra o para las cosechas o para el clima, etc. Y son los católicos, son los cristianos, los seguidores de Jesucristo, que son los primeros que se oponen a eso, que son los primeros que dicen, no, solo hay un Dios y el único Dios verdadero es el nuestro. Y eso es uno de los motivos por los que los romanos empiezan a perseguir a los católicos, a los cristianos. Porque uno de los primeros dioses para los romanos era el propio emperador. Entonces, el hecho de que no rindiesen culto a él como una divinidad, ya eso pues lo enfebrecía, lo ponía contra los católicos. Es algo propio del paganismo, ¿no? Exacto. Porque todos los pueblos paganos, civilizaciones antiguas que ya desaparecieron, generalmente el emperador, el rey o el jefe de estado era adorado, se hacía adorar como un dios. Como Dios. Claro, pero entonces, ¿por qué le comento esto? Porque me parece que se hace un paralelo a veces con ciertas personas que empiezan a tener en sus casas un montón de ídolos, un montón de diosesitos, panteón, ¿no? un pequeño panteón Un en su pequeño casa. panteón en cada casa. Y Claro. recuerdo, como decía San Pablo, que solo hay un Dios y todo lo que no sea adoración a Dios se está adorando es al demonio. Todos esos ídolos paganos son pequeños demonios que estamos metiendo en nuestra casa. Exacto. Y los Así que- primeros católicos dieron su sangre, murieron inclusive siendo comidos por las fieras o quemados, etc. Y hoy en día Sí, estamos cometiendo casi la misma falta que esos emperadores, pero nadie... claro. Incluso los cristianos, una de las primeras acusaciones que les hacían a ellos en el Imperio Romano era ateísmo. Ellos eran Exactamente. acusados de ateísmo. Porque no creían en Claro, los porque dioses solo de creían ellos. en un solo Dios, en el Dios verdadero, en Dios nuestro Señor. Pero bueno, padre, haciendo ese paréntesis, no sé si Sí. le parece, entramos en los... Propiamente el tema de los amuletos, de los talismanes, apenas para, en fin, diferenciar para los que nos están escuchando, nos están asistiendo. El amuleto propiamente, ¿qué es? Un amuleto es un objeto al cual la persona le da una especie de valor o poder, o cree que tiene Mágico. un poder o valor mágico para conseguir determinadas cosas. Ujú. Pueden ser aparentemente beneficios para ella o defensa de algún mal que alguna otra persona le quiere hacer. Puede ser que el amuleto, el objeto en sí, tenga alguna carga propiamente porque ha pasado por algún tipo de, en fin, de ritual o de ofrecimiento, o que sea algo que por su origen, como veremos ahora aquí, la mayor parte de estos amuletos pues tienen o un origen pagano o un origen de otras religiones o un origen, en fin, a veces cosas muy directamente ligadas con el mal, ¿no? Y el talismán propiamente ya sería un objeto que ha sido construido, ha sido fabricado con una finalidad concreta para determinada persona obtener determinada cosa. Es O sea, como un ya hechizo. un hechizo ya sería un brujo o alguien que Ujú. ha, en fin, por una encomienda, pues, fabrica entonces con una piedra o con algún tipo de, o con algún otro objeto para conseguir determinada cosa para una persona. Sería un hechizo por encargo. El amuleto es más genérico, por decir así. Entonces, cualquier persona a veces se lleva o no se portan sin culpa, sin conocimiento. Muchos de ellos, como veremos, una de las características que ponen para que tenga efecto es que alguien te lo tiene que haber regalado, ¿no? Sí, que eso es Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos regalan objetos que no Eso. conocemos. Dice, no, porque esto te va a ayudar. ¿Me va a ayudar en qué? Claro. Si yo soy católico, si yo creo en Dios, si yo quiero vivir mi fe, Dios es todopoderoso. Claro. Mi confianza tiene que Mi estar confianza está puesta puesta en Dios. Claro, claro. Y no en un objeto que Que se le atribuye ese poder. Exacto. Y que ni sabemos el origen a veces, Exactamente. ¿no?
Si quieres, yo comento el primero de ellos que tengo aquí, que es la pulsera de 7 nudos. Son miles, ¿no? Son Vamos a- muchísimos. Nosotros hemos separado aquí unos Sí. 14, yo creo que no vamos a poder Vale. ver todos, pero la pulsera de 7 nudos es una pulsera roja con 7 nudos que se utiliza en el puño izquierdo. ¿Y cuál es el origen? Para que vean. En la Cábala, que es la parte esotérica de la religión judaica, del judaísmo, esotérica y mística, cuentan que cuando Raquel, la esposa de Jacob, murió, en un lugar donde fue enterrado, aquellas personas que querían, necesitaban pues algún bien material, tenían que ir hasta allí y con un hilo de color rojo dar 7 vueltas alrededor de la tumba. Mm. Y después, con ese hilo, fabricaban esas pulseras con esos 7 nudos y supuestamente esa pulsera iba a ayudar a la persona a conseguir aquello que estaba necesitando en ese momento. Que es una súper común esa pulsera. Se la ve muchísimo. mucho. Ujú. Sí, Mucha yo gente se la he la pone. visto y la persona a veces se le pregunta ¿qué es eso? Y dice, no, es una pulsera, me la han regalado. No, pero usted sabe lo que está utilizando. Oiga, alguien podría preguntarnos ahora, pero entonces, si yo utilizo uno de estos objetos y yo no sé, ¿eso tiene alguna influencia sobre mí? Vea, si lo utiliza sin culpa, sin conocimiento, y es alguien que realmente pues, utiliza, por ejemplo, al mismo tiempo sacramentales, que profundiza su fe, que reza, que vive en la gracia de Dios, el efecto podrá ser mínimo. Pero generalmente uno no encuentra personas que utilicen sacramentales realmente en conciencia, sabiendo lo que están utilizando, con las debidas disposiciones, y que, por ejemplo, tengan pues esta pulsera en casa o que cuando el niño nace ya se la coloquen Claro. para ayudarle, ¿no? Pasa que por lo general una persona que utiliza estos amuletos, estas cosas, también utiliza ciertos sacramentales de una forma supersticiosa. Exacto. Por ejemplo, Sí. la malla de San Benito, hay mucha gente que la usa con Como un- superstición sí, de, sí. de que va a alejar el mal, la mala suerte, la palabra suerte, suerte que tanta se usa, que todos sabemos que la suerte no No existe. existe. Inclusive el escapulario, muchísimos sacramentales que son hechos para, ¿no? Para ayudarnos, lo utilizan como un Y algunos se amuleto. podrán estar preguntando, bueno, ¿cómo se puede utilizar de forma supersticiosa un sacramental? No Ujú. teniendo las debidas disposiciones interiores que son necesarias Exacto. para hacer un buen uso. Exactamente. Vivir en la gracia de Dios, saber qué es lo que aquel sacramental significa, qué es lo que representa, qué es lo que me puede aportar y hacer un uso pues con fe, con esperanza. Es como, y como una persona que usa el escapulario, ya dentro de poco es la fiesta de la Virgen del Carmen. No, como la Virgen prometió que el que use el escapulario, pues ella le va a dar las Ahí gracias está. para salvarse, el tipo lleva una vida de pecado, de escándalo, una vida de y piensa demonio. que después porque lleva el escapulario Claro, se y va. Se va a va salvar, a ir claro. a exigir que lo salve después Nuestra Señora. Entonces, Porque ahí sí que lo llevó como un amuleto. eso es una superstición, Sí, una evidentemente. superstición. Bueno, no sé, Soy Fernando, ¿usted tiene alguno más ahí que quiera compartirnos? Pues mire, hay uno que es muy común, que eso se ve, pero casi en todas las casas, en carros, las personas lo llevan, que es el famoso atrapasueños. Sí. El atrapasueños, que es una especie de aro, así, de madera normalmente. Hoy en día se ha estilizado, cada vez se va estilizando más, pero es un arco de madera y que tiene una especie de entramado como una tela de araña. Y tiene como plumas Y también. exactamente, y adornado con plumas. Y este amuleto nació en la tribu de Estados Unidos, en Ojibwa. O sea, es una tribu llamada Ojibwa y que la tenían justamente para proteger a los niños de las pesadillas, de que no tengan malos sueños y tal. Y hoy en día también se utiliza, inclusive en la gente joven, justamente para tener buenos sueños, no tener pesadillas y nada. ¿Cuándo? Si uno no quiere tener pesadillas, es mejor rezarle a Dios, ¿verdad? Usar, no sé, el agua bendita antes de acostarse y ahí va a tener, va a tener o no va a tener pesadillas, pero que eso no es Claro, un... pero es que es mucho más fácil. Te dicen, no, pone esto en tu cama y no vas a tener pesadillas. Y la persona lo pone poniendo su confianza en eso que rezar, que hacer un Exactamente. examen de conciencia Ese antes de es el- acostarse. exactamente, este es el gran problema de estos amuletos, que uno piensa que con estas cosas, por un arte de magia, va a conseguir la solución o lo que está buscando, ¿no? Mm. Y también se comenta mucho que este atrapasueños lo utilizan mucho lo que es la New Age, la nueva Sí. era. Le tienen mucho, entre mil comillas, aprecios. Bueno, entre mil comillas no, le tienen aprecio a este objeto, ¿no? Y entonces, porque justamente es atribuir un poder que ese objeto no tiene, que esos poderes vienen evidentemente, para un católico viene de Dios. Uno va a querer tener un buen sueño o no tener pesadillas, tiene que pedir el auxilio de Dios, ¿no? Ujú. Bueno, otros objetos que se utilizan mucho para el tema de la fortuna, principalmente, o para el tema de atraer buena suerte. Hay un famoso gato que se le llama el gato chino,
pero que en realidad es un gato que es japonés. Ese gato se llama el Maneki Neko. Seguramente lo habrán visto ustedes en algunas tiendas, cuando en algún negocio, en algún almacén o en algunos restaurantes. Que usted va entrando y hay un gatito que tiene la mano como que llamándolo. Así. Que se mueve, Que sí. hay de varios colores, todo. Es un gato japonés, que es una superstición total de que ese gato va a atraer principalmente a los negocios clientes. O sea, tiene toda una explicación, que si levanta la patita o la pata derecha, es porque trae prosperidad y dinero. Si levanta la pata izquierda, es porque atrae visitas y va a traer clientes al lugar. Y si levanta las dos patas, es porque va a traer protección al negocio. Toda una ridiculez total. ¿Qué poder puede tener un gato de esos? Vas a ver qué material plástico para atraer clientes. Si usted es católica y me está escuchando y usted va a entrar a un negocio y ve eso, no entre. O sea, es que es medio infantil, Claro, ¿no? es medio Atribuirle infantil. un poder a una figurita de un gato. O sea, y por más que fuese un gato vivo, es un animal. No, y yo le digo, para hacerle bien a esa persona, si usted es católico y ve en un lugar ese gatito a la entrada, no entre y dígale, uy, no, es que mire, usted tiene aquí un amuleto y yo le tengo miedo a esas cosas. No miedo, pero para que la persona entienda de que antes de atraer clientes, está espantando a los clientes. Sí, exactamente. Porque es un mal que la persona se está creyendo de que su prosperidad y las gracias, los dones de Dios, se los está trayendo un animalito de mentiras que tiene ahí en la puerta. Qué ridículo. Entonces, que su cascabel también atrae las buenas energías, es totalmente ridículo. Nuestro Señor dice en el Evangelio, ¿no? Los lirios del campo, los pájaros, no se preocupan con qué vestirse, con qué comer, con qué alimentarse. Entonces tú tampoco coloques, no te preocupes con el día de mañana. Cada día tiene su propia carga Exactamente. y la providencia divina Sí. vela por cada uno. Y es muy probable, perdón, si hay alguien que nos está escuchando que tiene un gato de esos en su negocio, en lo que sea, en su restaurante, todo, lo puso por, no sé, por desconocimiento, se lo regalaron, se lo ofrecieron, sáquelo, ponga un cuadro de la Virgen, ponga un crucifijo, ponga algo y yo le aseguro que va a tener más clientes y va a tener más Sí. prosperidad porque es Dios y Nuestra Señora a los que usted les está consagrando su negocio, su trabajo. Lo peor no es eso, lo peor es que infelizmente puede ser que el enemigo, el demonio, se sirva de estos, o se sirve de estos amuletos para, de hecho, al inicio, como que conceder ciertos beneficios a la persona, pero en el fondo es para Engancharlo, despertar claro. la curiosidad, pero en dado momento puede ver que las cosas van a comenzar a ir de mal en peor, Claro. a ir para atrás, no va a mejorar su situación y es precisamente lo que él quiere. No, ¿no? y después, si usted le va mal en un negocio, bueno, Dios tendrá el motivo por el cual le está yendo mal en un negocio. Dios no quiere eso para usted, Dios quiere otra cosa mejor. No sé, es que todo hay que verlo con los ojos Que sobrenaturales. justamente yo creo que los amuletos y los Ujú. talismanes, el principal objetivo que el demonio tiene es olvidarnos de Dios, Exactamente. apartarnos de Dios. O sea, no confiar en Él, sino confiar en el objeto, en el talismán, en el coso, en el objeto ese. Entonces, Sí, entonces que nos aparta de Dios y que justamente Dios es la fuente de toda, de la paz, de la prosperidad, es la fuente de la tranquilidad, la fuente de todo. Porque siempre un amuleto va a buscar algo bueno. No, nadie va a decir, no, este amuleto es para tener mala suerte, no. Sino que es, pero justamente la suerte que no existe, sino que es la gracia de Dios la que te va a dar. La providencia. La providencia de providencia. Dios que te va a dar o no la cosa. Uno lo pone, esa confianza en Dios la pone en ese objeto, en ese amuleto. Que yo creo que es el principal objetivo que el demonio tiene, o uno de los objetivos que el demonio tiene es justamente olvidarnos de Dios. Ujú. Otro amuleto que también es bastante común es el ojo de venado, llamado ojo de venado o ojo de buey, que es una semilla de bejuco y que atada también pues, a una pulserita parece que es bastante común que a los niños, en fin, a los recién nacidos o niños pequeñitos, se les coloque en la pulsera, en la muñeca, perdón. ¿Cuál es la intención, en fin, de este amuleto? Pues es un escudo protector, es apartar el mal de ojo, las envidias. La famosa, el mal de ojo. Seguridad, dar seguridad también para la persona, pero vea, es absolutamente... y se llama ojo de buey, ¿por qué? Porque es una semillita pequeña que se asemeja a un ojo y, en fin, en todo ese mundo esotérico, el ojo, todo lo que sea represente el ojo, pues está atribuido, está atrelado, está unido a lo que es la protección. Y es más común de lo que creemos. En estos días hablando con, no voy a decir el nombre, un heraldo, él nos contó, no, mire,
cuando estábamos preparando el programa, no, tienen que hablar de la pulsera del mal de ojo, porque yo cuando era niño hasta me la pusieron. Wow. Y yo la anduve durante mucho tiempo. Claro, después terminó, gracias a Dios, siendo heraldo, etcétera. No la uso más, no, pues por lo menos no se la ha visto más. pero evidentemente es súper común. Y padre, una cosa, la iglesia tiene protección, tiene bendiciones para todo ese tipo de maleficios. Incluso me acuerdo que en una de las oraciones de desvinculación, de cosas así que se hacen, de cosas satánicas, etcétera, se habla de eso, de los embrujos, del mal de ojo. Mal de ojo, en fin, todo por el tipo poder de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que la persona tenga ligada... que sea deshecho en ese momento, sea desvinculado, que se llama, ¿no? Es decir, el poder que el demonio tenía sobre esa persona a través de ese objeto sea deshecho en ese momento, ¿no? Y no pueda tener más influencia sobre esa persona. Bueno, nos quedan un par de minutitos antes de acabar la primera parte. No sé si tiene alguno así. No, interesante porque tiene mucha relación con lo que dijo el padre, que también que es muy común. Yo he visto también muchas señoras y también en jóvenes el ojo turco. Uh-huh. Que el ojo turco también es justamente para el mal de ojos, ¿no? Es para protegerse del mal de ojos. Que el mal de ojos es una especie de maleficio, porque dice que la persona, toda la maldad que tiene en su alma, ¿sí? La transmite a través de los ojos. Y cuando tiene envidia de otra persona, la mira fijamente o le hace un comentario o algo así, y esa persona comienza a tener el mal de ojo, comienza a tener mala suerte, se le empiezan a romper las cosas, tal. Para protegerse de eso, se colocan el ojo turco, que hoy en día se utiliza, es una especie de circular, de vidrio, ¿verdad? Y que tiene como qué forma de ojo, no parece... Azul, negro y blanco. Hay de varios ¿no? colores, O pero rojo. sobre todo es que utilizan el azul y el rojo. ¿El rojo por qué? Porque los judíos, el rojo es el color de la buena suerte. Y el azul, los turcos justamente, lo utilizan, significa el agua. Y el agua el agua es vida, el agua es una cosa muy, muy preciada, entonces te va a traer beneficio, prosperidad, etc. Entonces por eso esos colores. Pero es importante que saber que esto viene pero de súper antiguo. Es un talismán súper antiguo. Un amuleto súper antiguo que viene de Babilonia, Egipto, los sumerios, los hititas, el antiguo Egipto. No estoy hablando del O sea, Egipto todos católicos, Todas ¿no? civilizaciones Todas que civilizaciones. prosperaron mucho. Exactamente, los sumerios, que son muchos pueblos que han desaparecido, ¿verdad? No tuvieron buena suerte. Bueno, no tuvieron buena suerte. No, y lo peor es Y que utilizaban esta gente que utiliza esos amuletos luego dicen que son modernos, ¿no? Que son actuales, ¿no? Se remontan a utilizar objetos de hace más de no sé cuántos siglos que ya no existen a uno más. lo ven con la medalla milagrosa que ha anticuado, ¿no? En el año 1830. Abuelita, le dicen, ¿no? qué La abuelita. abuelita. Y estos talismanes, inclusive el ojo turco, 3000 años antes de Cristo ya existía esa superstición de usar ese... O sea, que simplemente ya por sus orígenes ya da para desconfiar de que no es nada bueno, ¿no? Evidentemente. Completamente pagano Y una cosa interesante que me quería comentarles es que en el siglo IV, en el concilio de la Odisea, el Papa condenaba estos talismanes y estos amuletos, y si un cristiano llevaba un amuleto, era excomulgado, con la pena de la excomunión, que es la peor pena que puede haber, o sea, estar fuera de la comunión de la Iglesia Católica. En las Sagradas Escrituras hay varias referencias también, tanto en el Antiguo Testamento se ve a lo largo de la historia del pueblo judío, como en ciertas batallas, en determinadas circunstancias, muchas veces ellos perdían o no adquirían lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque descubrían después que habían andado cargando amuletos o estatuillas de otros dioses, ¿no? Entonces Dios los castigaba justamente la batalla famosa, ¿no? De los macabeos. Que de eso hablaremos al final. ¿Cuál es el pecado que se comete utilizando estos amuletos y estas... Y después uno puede decir, y con esto acabamos, el primer bloque. Uno dice, bueno, pero pasa que yo siento que me hacen maleficio, entonces ¿qué hago? Pero entonces invoque a Dios, pide auxilio a Dios, rece, vaya a un sacerdote para que le haga una bendición. Utiliza velitas. Exactamente. Todas las armas que nos ha dado la iglesia para esa lucha espiritual. Y son las armas verdaderas, las que te van a dar verdaderamente de una forma eficaz la victoria, ¿no? Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Qué mala suerte. No, mentira. Que se nos acaba la primera parte de nuestro programa. Ya al regreso vamos a venir a comentar otros amuletos, etcétera. Por ejemplo, tengo aquí anotado la herradura, el trébol de 4 hojas, las máscaras africanas, la pata de conejo, el Buda, un montón de gente que lo usa sin saber lo que está teniendo en sus casas. Así que no se despeguen, ya regresamos con nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos están acompañando por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube, por Spotify, por las plataformas por las que estamos saliendo. Salve María. Hoy estamos tratando el tema de los amuletos y los talismanes.
Ya en la primera parte de nuestro programa vimos cómo existe esa lucha espiritual que tenemos que tener contra el demonio. La semana pasada hablábamos de los sacramentales, las armas que la iglesia nos da para combatir al demonio. Y hoy estamos conociendo al enemigo. Estamos conociendo las armas que el demonio a veces pone, las trampas que él pone para que mucha gente, por ignorancia o mismo por maldad de otros, empiecen a usar estos amuletos y estos talismanes y como que le abran, por así decir, las puertas a la acción del demonio en sus vidas. Entonces ya en la primera parte vimos el gato chino, vimos el mal de ojo que el padre Juan nos comentó. El ojo turco. El ojo turco. El ojo de venado, la pulsera de 7 nudos. Exactamente. Atrapasueños. El atrapasueños, que son, o sea, como decíamos, hay miles y miles que circulan por ahí, pero vamos a tratar de hablar de los más habituales, o los que por lo menos nosotros hemos visto más en ciertas personas, que incluso hasta a veces llegan a misa y usted la ve y la persona pues va ahí tan campante sin saber lo que está llevando encima. Entonces vamos a hablar principalmente de esos. Hermano Fernando, uno que se ve mucho, el nudo chino. Padre Juan. El nudo chino. No sé si con respecto a eso, no, perdón, porque sí, no, como usted dice, no, que viene a la misa y tal, porque a mí a veces me pasa, no, mire, cuidado que eso ahí es un amuleto y tal, ay, no, pero pasa que yo lo uso por adorno, no por amuleto, porque me gusta y es lindo, es bonito. Entonces se puede tener un amuleto o algo así, una tapa-sueño que como de plumas, de colores, tal, como un adorno para la casa, para el carro, un collar, bueno, usted va a explicar ahorita el nudo chino. Entonces, pero por adorno, si yo lo utilizo como para adorno, para que se puede. Imagínese que una señora usted llega a la casa de alguien y mire esos candelabros, ¿de dónde los sacó? No, estos candelabros eran de una misa negra, pero me los regalaron. Es que son tan bonitos que yo los puse aquí en mi casa. Claro. Y esa cuerda de ahí, no, es que esta cuerda fue con la que se ahorcó Judas, pero es que es una cuerda que tiene un valor histórico impresionante. O sea, nadie tendría una cosa así. O en el cuello, ¿no? De collar. No, es que esta es la cuerda de Judas, pero es que es súper valioso porque tiene más de 2000 años. Y en el caso del nudo chino, bueno, no sé si Judas hizo un nudo chino para ahorcarse, pero tiene un origen chino, como el propio nombre indica, oriental. Ya es un país enteramente budista, pagano. Los chinos parece que son muy... En fin, utilizan mucho esos nudos para decorar. Y existen varios tipos de esos nudos que les confieren o les atribuyen, en fin, para los que no son católicos, pues un amuleto. En sí es un amuleto para buscar amistad, armonía, amor, longevidad, buena suerte, unión, prosperidad, paz, fortuna, evitarnos de las, de las malas vibraciones de otras personas. Energías negativas. Todo eso de ahí, a través de la oración se consigue. Claro. Todo eso de ahí, a través de los sacramentos, haciendo un uso debido a los sacramentos, se consigue. ¿Para qué va a colocar un nudo chino? O usted va a llevar un nudo chino o va a colocarlo en las casas también, que a veces, recomienda colocarlo en el lugar principal donde las personas se reúnen, en la casa, en el comedor o en la sala. Evidentemente que todo eso tiene algunas vibraciones y va a influenciar en el ambiente en las personas que pasan por ahí o que lo llevan, ¿no? Vamos abriendo puertas a la influencia del demonio, a pesar de que es un adorno o una cosa decorativa. Y después también me parece que una persona que se dice católica, poner esos objetos en la casa o llevarlos encima es un mal ejemplo también a otros católicos que pueden tener una fe un poco periclitante, una fe un poco no tan firme. Alguien podrá decir, bueno, pero es que eso... en fin, es un objeto bonito, es un nudo bonito, hecho con seda, con un color brillante y no pasa nada. No significa nada, a mí no me hace ningún daño. Bueno, pues si no le hace daño, no lo utilice. Utilice algo que realmente le haga bien. Que le va a hacer bien, exactamente. Sobre todo ya de por sí el origen, ¿no? Sí, todo eso que usted habla de las culturas orientales, chinas. Bueno, nos desviaríamos mucho del tema, pero ya para comprometerlos también, que veo que entienden bastante. El tema del yoga. Mucha gente piensa que el hecho de hacer yoga es gimnasia. Es gimnasia o que simplemente yo me olvido de mis problemas, me vacío y justamente tiene un montón de cosas ocultas que desde ya les avisamos que vamos a hacer un programa. Es que justamente lo que decíamos al comienzo, que el demonio trata de hacer una caricatura de la Iglesia Católica. Exacto. Entonces esas meditaciones, del yoga, tal, esto es una caricatura de la verdadera meditación que propone la Iglesia Católica. Puede hacer una meditación frente al Santísimo Sacramento y usted puede entrar hasta en éxtasis. Exactamente. Si su alma está, digamos, en condiciones y todo, Dios le puede dar esa gracia, ¿no? Pero bueno, entonces eso para después lo vamos a tocar en otro programa o en otro video. Ya queda como tema. Queda como tema.
Bueno, yo les quiero hablar de uno que es muy común, se ve mucho en las casas, y que es la herradura Ah, de la buena suerte, que es muy, muy confuso, es muy complejo, porque investigando hay una historia impresionante. Pero bueno, vamos a decir lo que primero se escucha de de la la herradura, herradura. ¿no? Dice que tiene que ser una herradura que usted se encuentra. No puede ser que se la regalen o que usted la compre. Y Mm. ahí ya no tiene poder. Entonces, Ah, que usted tiene que encontrársela, y mientras más vieja es la herradura, más oxidada. Y que si incluso tiene restos de pezuña del caballo, de lo que bueno. sea, que ahí dice que tiene más suerte. No sé, imposible. En O sea, una ciudad moderna de hoy en día, ¿dónde se va a encontrar por usted eso, una entonces, herradura? de una suerte de loco. La, la cosa es que dicen que usted tiene que ponerla en su casa con la parte abierta de la herradura para arriba, porque si usted la pone para abajo, se le escapan las buenas energías de su casa. Una cosa que no tiene sentido ninguno. No tiene lógica, ¿no? No tiene O lógica. sea, es anticientífico totalmente, ¿no? Hoy en día Anticientífico, que prima la razón, la razón, la lógica, exactamente, la lógica. lo comprobado empíricamente. ¿Dónde me demuestran a mí que eso funciona así o no así? Y la gente va y cree Y la gente va y como... lo pone en su casa. Lo que sí, leí también un caso muy interesante. No sé si será leyenda, yo creo que no, porque incluso en los vitrales antiguos de las catedrales en Inglaterra aparece este Mm. santo, que es San Dunstan, que era abad de Canterbury, y fue obispo. Él, además de ser obispo, él era muy ducho para pues, las cosas manuales, y entre uno de sus oficios que sabía hacer muy bien era el oficio de la herrería. Y cuentan que el demonio de él lo molestaba mucho, y que una vez se le apareció, tocó la puerta de su casa y le pidió que le hiciera unas herraduras para un caballo, que le herrara un caballo que tenía el demonio. El demonio, pues, con la apariencia de un hombre, ¿no? Y llevaba su caballo todo. Solo que San Dunstan, cuando vio los pies de este hombre, vio que era el demonio, porque tenía unas pezuñas en vez De cabra. de pies, tenía unas pezuñas de cabra. Y ahí él se hizo el que no se había dado cuenta. Le dijo, sí, acompáñeme, entre conmigo aquí al establo, siéntese, por favor. Tengo que preparar una cosa. Entonces, cuando el demonio se sentó, ahí San Dunstan vio que estaba distraído, le agarró la pata al demonio y le clavó una herradura. Wow. Qué bien. Entonces, le clavó la herradura y comenzó a gritar, ¡ah! El demonio comenzó a gritar con todo. Y ahí San Dunstan le dijo que prometiese que no iba a molestar a nadie que tuviese una herradura de esas en su casa. Claro, evidentemente, puede ser, no estamos afirmando aquí nada, puede ser que en una época haya existido algo como una especie de tradición Ujú. de que había una bendición de San Dunstan, pero eso fue completamente deformado, Deformado, claro. y hoy en día es totalmente falso y totalmente, digamos, supersticioso Supersticioso, claro. usted tener una herradura en la puerta de su casa. No hay ningún sacramental, ¿no? Que En sea... todo caso, si Con quiere, forma de- Puede ser la herradura de San, no, de San Dunstan. pero no. En todo caso, no, si no quiere, existe. récele a San Dunstan si quiere, y conságrele su casa para que el demonio no entre, pero nada de poner herraduras y cosas. Luego es interesante en toda esa cuestión que estamos hablando de los amuletos, porque es eso mismo, ¿no? Cuando el hombre se aleja de la verdad Claro. que es Dios, que es lo que la iglesia nos Ujú. enseña, comienza a crear sus propias verdades. Y uno a lo mejor va a argumentar, como decía el hermano Sebastián, con la cuestión de la herradura, que si para arriba, para abajo, y la persona le va a encontrar 1000 razones y 1000 argumentos. ¿Por qué? Porque él ya se Sí. convenció de eso, Se hizo él una ya doctrina. fabricó su verdad, fabricó su doctrina y tiene argumentos para explicar y justificar el por qué la herradura él le está ayudando o no le está ayudando. Incluso dicen que no, que la herradura no, si usted es cristiano, tiene que ponerla de lado porque eso recuerda la sed de Cristo. Ah, bueno. Tiene una mezcla Claro, es una mezcla, un sincretismo religioso. Totalmente. Total. Sé que una cosa que lo que usted decía, padre, que me recuerdo, yo no me acuerdo qué santo decía esta frase, que es muy interesante, que decía, quita a Dios del cielo y llenarás la tierra de ídolos. Exacto. Solo quitamos a Dios, ahí vamos a llenar de ídolos la tierra. Entonces talismanes, Amuletos, y dioses, etc. Porque el hombre tiene esa sed de lo infinito, de lo ¿no? infinito y del lado espiritual, ¿no? Padre, otra vez, un día que estuvimos con la Virgen haciendo una visita a una casa, llegamos, no fue aquí en El Salvador, fue en otro país, y llegábamos con la Virgen, todo, y la señora tenía la sala llena de máscaras africanas. Wow. Un montón de así... Sí. Adornos. Adornos, Es entre comillas. Otro de los amuletos. Este quizás es el que está más unido, más propiamente a la brujería, a la hechicería, ¿no? En fin, la mayor parte de las religiones paganas de África hasta hoy en día son animistas, ¿no? En fin, aquellos pueblos pues creen en los espíritus
tanto espíritus de los fallecidos, de los difuntos, como espíritus buenos y malos que supuestamente pues están Pero están por ahí dando vueltas. Están por ahí dando vueltas. Más vea, esta cuestión de las máscaras es muy interesante porque, sobre todo en Europa, por ejemplo, o personas que viajan con mucha frecuencia a África, siempre se traen o le traen o regalan a otro. Exactamente. Ajá. Estas máscaras las colocan en su casa y que son máscaras que ya de por sí, yo por lo menos me acuerdo la primera o primeras veces que vi algunas de ellas, da miedo. O sea, ya de por sí da miedo. O sea, no es propiamente algo que sea atrayente y con lo cual a lo mejor yo dormiría en mi cuarto por la noche. Por eso la excusa de que es decoración bonita no tiene absolutamente pega. nada de eso. Y luego, sobre todo, el fin para el cual esas máscaras son hechas, ¿no? En aquellas tribus pues tienen lo que se llaman los brujos y los hechiceros. Los brujos, vean cómo el demonio él se esconde. El brujo generalmente en aquellos pueblos, las personas no saben quién es el brujo. ¿Por qué? Porque es una persona común que se viste normalmente, que lleva una vida aparentemente normal como la de todos ellos, pero que tiene determinados poderes que les son dados evidentemente por el enemigo, por el demonio, para, según dicen ellos, equilibrar la lucha entre el bien y el mal. Entonces ellos, de acuerdo a las situaciones o a la realidad del día a día, van practicando obras buenas o obras malas, para que haya un equilibrio entre el bien y el mal. El hechicero es aquel que tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que iniciarse y utiliza esas máscaras que son concretamente fabricadas por encargo. ¿Para qué? Personas que llegan que van a cosechar, van a sembrar, van a recolectar, van a pasar por un examen, van a pasar por determinada prueba o ante determinado peligro, determinada situación, le encargan al hechicero que fabrique una máscara. El hechicero hace un ritual sobre esa máscara, que es lo que llaman ungirla o impregnarla de ese espíritu concreto para que ayude a esa persona, entre comillas, y le entrega la máscara y se la lleva. Es utilizada la máscara y después, supuestamente, miren qué bonito, cuando cumplió su objetivo, el espíritu sale de allí. Supuestamente ya lo único que queda pues, es aquel pedazo de madera que luego pues, es colocado en una pared o es vendido. En o todos los souvenirs de los aeropuertos de África se encuentran. Tienen esos... pero después pues hay cantidad de... En fin, no vamos a extendernos aquí, pero en casos de casas infestadas, que son casas infestadas, casas en las cuales se nota que hay una carga negativa muy fuerte, muy poderosa, van a ver y a lo mejor pues estas máscaras estaban presentes en esa casa. Claro. ¿A usted le ha pasado ya que va a bendecir casas? Sí. Y tenían las máscaras y ahí usted pregunta a la persona, generalmente pues no sabe o no se acuerda quién se la dio, de dónde vino y están ahí, lo comenta como algo que no tiene ninguna importancia, pero obviamente, ¿quién me dice a mí que ese espíritu, esos espíritus realmente salieron de ahí o no? Están todavía ahí. Si usted es católico, pues está introduciendo en su casa al enemigo, o sea, claro, por la puerta, además. No hace falta que entren por ningún otro lugar. A ver, hermano Fernando, ¿alguna más que usted nos quiera comentar de repente? Pues hay una que también es bastante común que se ve y es súper antigua, como hemos dicho, todos estos amuletos son muy antiguos en la época de los griegos, romanos, en antiguo Egipto, en los celtas, es la media luna. La media luna. Sí. Hay dos tipos de amuletos, la media luna con los cuernos invertidos y los cuernos hacia arriba. Pero el que más se utiliza es de los cuernos invertidos, hacia abajo. Y se utiliza, es un amuleto, obviamente, para evitar las malas energías. Las malas energías que uno pueda... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué son malas energías? O sea, no es para que me responda, digo, porque muchas personas que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y qué son las malas energías? Exactamente, la mala vibra, exactamente. ¿Quién es el padre de las malas energías? Dios no creó el mal. Dios no creó las malas energías. Entonces, las malas energías vienen del demonio, vienen del maligno. Ahora, ¿cómo el maligno me va a dar a mí el propio remedio contra él mismo? Es lo que nuestro Señor dice, ¿no? Un reino dividido perece. ¿Cómo Belcebú puede vencer a Belcebú? Exactamente. Entonces hay algo ahí que no casa, ¿no? Exactamente. Pero no, entonces no, es eso, que es una cosa muy antigua y que mucha gente lo utiliza como collar, como adorno, tal. Antiguamente los dioses de los paganos, digamos, dioses los demonios estos, aparecen también adornados con esta media luna invertida. Y se lo usaba, no sé por qué, mucho a las niñas, la decoraban mucho con esta media luna. Para que la niña pues tenga, digamos, prosperidad y etcétera, etcétera. Y curiosamente, por ejemplo, la advocación de la Inmaculada Concepción aparece con
ella sobre la media luna, ¿no? Aplastando que la media luna. Además tiene también otros, en fin, otros significado, significados y sí, otras sí. connotaciones, ¿no? Pero que es... Padre, yo le quiero hablar también de otro que se ve mucho también en los negocios, en las casas, que es el Buda. El Buda. El Buda es sonriente. El Buda para la gordito fortuna, ¿no? sonriente. La fortuna. Hay Casi- varios tipos de Buda. Casi en Entonces, todas las bibliotecas están los libros y el Buda, ¿no? Exactamente. Después, Digamos, no es los propios, digamos, esotéricos no lo definen como un amuleto, sino que lo definen como un ídolo, como una deidad ya. ya Son directo. propios, ya Ujú. directamente, es un demonio directamente. Y dice que trae pues la felicidad, trae la prosperidad, trae la suerte. Y hay diferentes tipos de Buda. Entonces hay unos que se ve pues con ollas de oro, con pepitas de oro, otro que se ve sentado sobre una rana con monedas de oro, otro que se ve con una especie de ¿cómo se llama? Un abanico. Abanico. Sí. Sí. Y cada uno tiene pues un simbolismo distinto. Y entonces a mí me llamó la atención, evidentemente es todo una cosa satánica directamente. Y decía, donde investigué, que usted tiene que tener un Buda que tiene que ser de un tamaño mediano o grande en su casa. Si es pequeñito no sirve. Entonces mientras más grande mejor. ¿Por qué? Porque usted cuando vaya a pedir pues la prosperidad, vaya a pedir lo que quiera pedir, tiene que tocarle la panza al Buda. Frotarle la panza con respeto, porque si no el Buda se pone bravo y lo va a castigar. Una cosa completamente... Si no le frota con respeto, le Sí, castiga, pero no es para exactamente. conseguir buenas vibraciones y fortuna. Pero Entonces, es muy sensible. Muy sensible, entonces, si usted no le frota con respeto, o sea, para que ustedes se den cuenta lo ridículo que es. Después dicen, no hay que ponerlo cerca de la televisión porque las energías de la televisión, tiene que ponerlo siempre mirando hacia la puerta porque, o sea, son un montón de cosas ridículas. Y después una cosa que me pareció muy absurda también, que hay un Buda que es especial, que es para tener larga vida longeva. Entonces la persona se olvida de que la vida está en manos de Dios. Exacto. Está en los planos de Dios, es un don de Dios. Y usted empieza a confiar la longevidad de su vida, la duración de su vida, en un muñeco. Pongamos Budas en los hospitales, entonces, ¿no? Para que... Vamos a hablar en la India ahorita, que hay con tanto problema que hay ahorita con la pandemia y eso. ¿Cuánta gente no se está muriendo? ¿Qué pasó con los Budas? No ayudaron, se fueron. Y lo peor es que esa supuesta larga vida que ese Buda puede, en fin, que no es así, en el fondo el demonio lo que promete es aquello que va a quitar. Y puede colocar la mano sobre, en fin, sobre la mesa de que esas personas que, por ejemplo, tienen esos Budas pidiendo muchos años de vida, viven en una constante inseguridad y miedo a agarrar una enfermedad, sufrir un accidente, que todo el mundo tiene miedo e inseguridad, pero el católico, el que cree en Dios, el que confía en la providencia divina, se abandona. Lo que sea, lo que Dios quiera. Él me dio la vida, Él me la va a quitar, Él me dio la salud, Él me la puede quitar, me la puede devolver. Entonces hay sacramentos específicamente, la unción de los enfermos que tiene un efecto no solamente espiritual en el alma, sino también físico, si es para beneficio de la persona y que está comprobadísimo. En fin, yo mismo podría contar cantidad de casos en los cuales he visto auténticas resurrecciones. O sea, la persona estaba muriendo y se recuperó por esa unción. O sea, confiar realmente en un Buda, que todo está en manos de Dios de la providencia. No adelante. Si Dios no quiere curar a una persona, porque no es el plan de Dios, no se va a curar. Por más Buda que le ponga, por más hospital que lo lleve. Claro, exactamente. O sea, es que todo está en manos de Dios. Y que no adelanta colocar el Buda a un lado y tener la cruz del otro. Exactamente. Porque Dios es celoso. Él quiere exclusividad. Tenemos que ser solamente de Él. No... Exacto. Y que eso pasa mucho. Me acuerdo también un caso en Colombia. Fuimos a visitar a una persona que colaboraba a la obra de los Heraldos cuando le mandábamos la correspondencia. Él apoyaba para la difusión del mensaje de Fátima. Llegamos y el hombre era una especie de ¿cómo? Es que ni sé cómo definirlo. Era una especie de... No era un brujo, pero era algo de la nueva era. Entonces él tenía la Virgen de Fátima que le habíamos mandado a nosotros y al lado tenía el Buda. Y era como si fuese pues dos ídolos para él iguales. Dependiendo de lo que quisiese, claro, o si las cosas le iban muy mal con uno, recurría al otro. Él nos apoyaba a nosotros pensando de que si no lo hacía, pues como que la Virgen lo iba a castigar. Iba a tener mala suerte. Digamos. Era todo superstición. Era todo superstición. Yo me acuerdo que incluso nos quiso colaborar económicamente, algo simbólico, pero el superior en la época no dejó que recibiésemos ese dinero. Porque ese dinero era mal concebido porque él estaba engañando. El negocio de él era ese, era engañar a él vivía de eso.
Entonces, por más que quisiese apoyar todo, no se podía recibir ese dinero porque era un dinero mal habido, mal conseguido. Me acuerdo de eso, me marcó muchísimo. Pero esa unión entre una cosa satánica, como es el budismo, y la Y Santísima las, Virgen. ajá. Terrible, terrible. Padre, yo creo que nos va quedando poco tiempo. Sí. No sé si quiere ver uno más y Uno ya más. entramos en la parte, ¿qué pecado es el que se comete al utilizar Estos amuletos. sí. El último que quería comentar aquí, que es la pata de conejo, que también es bastante frecuente verla colgada en el espejo retrovisor del coche, o a veces personas que las llevan, ¿no? Como si fuese un llaverito. Es una patita de conejo, de liebre, y que tiene su origen, en fin, 700, 800 años antes de Cristo en Europa central. Los pueblos bárbaros de aquel entonces pues le atribuían al conejo fertilidad, abundancia, luego también la agilidad con la cual el conejo, en fin, se mueve de un lugar a otro. Luego también cierta como le atribuyen al animal, pues de acuerdo a aquellas características, de acuerdo a las facilidades que él tiene. Él cava madrigueras, vive a veces pues abajo de la tierra. Entonces, como que tenía el conejo de alguna forma, también la liebre, tiene contacto con las fuerzas que hay abajo de la tierra. Entonces, en base a eso, la pata de conejo, dicen que tiene que ser la pata izquierda de la, en fin, trasera del conejo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a las personas a, supuestamente, al entrar, por ejemplo, pues en una, dicen ahí, ¿no? Cantidad de actores, deportistas, atletas, personas que tienen a lo mejor pues, que dar una conferencia, una charla, o frotar la pata de conejo 3 o 4 veces antes de entrar, porque entonces las cosas van a salir bien, ¿no? O inclusive también personas que se maquillan, modelos que se maquillan utilizando patas de conejo, porque eso les va a ayudar a que aquel trabajo o aquella sesión que van a hacer después de haberse preparado con esa pata de conejo sea exitosa. O sea, ustedes ven, ya no es colocar en un gato, por lo menos un animal, ¿no? Pero es una locura. Pero aquí una pata de un conejo. Es totalmente absurdo, no tiene lógica ninguna. Ahora, padre, ya hemos visto ya un montón, hay muchísimas más para tocar, pero mucha gente, insisto, puede ser que tenga estas cosas en su casa. Puede ser que cargue de llavero una pata de conejo. Puede ser que en su carro, al lado del rosario, tenga el atrapasueños. ¿Qué hay que hacer con esas cosas, padre? Yo les recomiendo lo siguiente, que se deshagan de ellas. Que por más que tengan algún tipo de vínculo afectivo, inclusive con el objeto, porque fue una persona regalado, o porque va a venir a mi casa mi suegra y va a ver que no tengo el objeto, va a preguntar qué hice con él. Bueno, si quiere devuélvaselo a su suegra, que se lo lleve allá a su casa, pero yo me desharía de esos objetos y sobre todo pues utilizaría, como vimos en el programa anterior, los sacramentales, ¿no? Uh-huh. Y afianzarse en la vida de oración, en la frecuencia de los sacramentos. Eso es lo que realmente nos va a dar fortuna. Vemos una cosa interesante, vale aquí la pena recordar, ¿no? Todos los beneficios materiales o temporales que se pedían a través de los sacramentales iban a ser dados a la persona, primero de acuerdo a sus disposiciones interiores, uh-huh, y si era para beneficio de la salvación de ella. ¿Por qué? Como vimos aquí, todos estos amuletos es para pedir prosperidad, todo material, dinero, honra, todo material, pero a veces eso no está en los planos de Dios. Uh-huh. Que lo recibamos ahora o en determinado momento, porque no nos va a hacer bien al alma. Uh-huh. O sea, va en contra de lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Yo les recomiendo que se deshagan de ellos. Por supuesto, por supuesto. Así que sin apego ninguno, agarre su patita de conejo. Y si puede destruirla, mejor, porque no vaya a ser que otro la agarre. Destruirla, si puede quemarla. La agarra a su hijo porque ya pues no la usa. Muchísimo mejor, ¿no? Y sobre todo también, a modo de prevención, tengan cuidado con todo aquello que les regalan. Claro, por más que no sean cosas, en fin, amuletos o objetos muy claros y definidos, como hemos visto aquí, pero a veces nos regalan una piedra entallada dentro de de una especie de camafeo, de un cristal, así, con una estructura metálica que nos parece, muchas veces la primera impresión ya, cuando no nos es la verdadera. Entonces, uh-huh, mejor no utilizarlo, mejor no adquirir ese objeto. Padre, y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿usted nos puede explicar qué dice el catecismo o qué es, o sea, cuál es el pecado que directamente cometemos cuando usamos de forma, vale la redundancia, supersticiosa, me refiero al pecado, estos objetos? En fin, además de los pecados que se pueden desencadenar o pueden proceder del uso de estos amuletos, no solamente la propia persona, sino el mal que se puede hacer a otros, el primer mandamiento es el que se ve más directamente alcanzado y va en contra de él, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas.
¿Cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? A través de la virtud de la religión. La virtud de la religión. La virtud de la religión se desdobla en 4 puntos, 4 aspectos, que son los que todo católico debemos de practicar precisamente para colocar en obras, poner en obras nuestro amor, nuestra veneración a Dios, que son la adoración, los actos de adoración, la oración, el sacrificio, ofrecer sacrificios, y las promesas que podemos hacer o votos, a veces pues con votos los religiosos, los consagrados. Y el pecado concretamente que va en contra, el vicio que va en contra de esta virtud de la religión que nos va a ayudar a practicar el primer mandamiento, hay varios, pero el que va directamente a la cuestión de los amuletos sería la superstición, que sería de atribuir poderes a objetos, ídolos que realmente no los tienen, o que puede ser que el demonio se sirva de ellos para enganchar a la persona y darle al principio un poco, colocarle como que la miel en la boca y de esa forma despertar su curiosidad, porque generalmente los que se dejan llevar por la práctica de utilizar estos amuletos no queda la cosa por ahí. Luego van a ir a ver horóscopos, luego van a ir a ver otro tipo de, en fin, qué es lo que será que me va a pasar, lo que no va a pasar. Existen entonces las cartas, existe tal cosa. Y, un abismo no atrae otro abismo. No para. La cosa se llega a un punto en que ya todo es Dios también, ¿no? Exacto, todo es Dios. Nos vamos alejando de Dios, la verdad que es Él, y vamos creando nuestras propias verdades. Y por lo general toda esa gente termina entrando en cuestiones de nueva era, ¿no? Nueva era. Nueva era que es como... Y muchas veces Dios permite que toquen fondo, o sea, que toquen fondo, que caigan pues a veces en cosas relacionadas con el satanismo, para que realmente cuando la vida de la persona está deshecha en materia de salud, psicológicamente, psíquicamente, materialmente, inclusive en la propia relación con las personas, con la familia, la persona se va aislando, se va ausentando, no quiere saber nada de nadie, comienza, en fin, a tener algún tipo de trastorno mental. No quiere decir que sea propiamente una enfermedad, el demonio también puede provocar este tipo de males. Dios permite a veces que la persona llegue hasta el fondo para a partir de ahí comenzar sería una auténtica, una verdadera resurrección, ¿no? Conversión total. Claro que sí. Pero bueno, padre, se nos acabó el tiempo, hermano Fernando. Creo que me parece que fue un tema que a nuestros oyentes les va a servir mucho. Muy actual, yo creo. Muy actual. Para que conozcan, para que vigilen mucho y para que evitemos caer en eso, en ese pecado horrible de la superstición, la idolatría y en el fondo, pues, a largo plazo, el satanismo, ¿no? Sí, claro, es lo que visa. Así que, padre, le quería pedir para terminar. Y no sé una cosita, porque solo para antes que el padre nos dé la bendición. Que es muy interesante todo ese tema porque la persona, muchos dicen, pero yo no sabía, ahora lo saben. Exacto. Entonces ahora tienen que tomar una actitud. Porque no pueden, no sabía, pero siguen llevando el amuleto, siguen teniendo. Ahora no tienen excusa, están ahora lo avisados, saben. En fin, y obviamente Dios pues nos hizo con el libre arbitrio, pero por lo menos ahora no pueden decir que no conocían, que no tenían... Y es obligación, si uno quiere ser realmente católico, tomar una posición. Una posición, evidentemente. Crecer en la fe es una obligación. Claro, es una obligación. Más nuestra religión, todo. Padre, por favor, si nos da una bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre y los preserve y defienda de todo peligro físico y moral. Amén. 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 Muchísimas gracias. Muchas Nos gracias, vemos hermano. el próximo jueves. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales, suscribirse al canal, suscribirse al podcast. Y gracias por acompañarnos. ¡Salve María! ¡Salve Salve María! María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.